Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de las claves de la argumentación por Anthony Weston, quien es filósofo, escritor y docente estadounidense de 66 años. Vamos a hablar acerca del capítulo 3 y 4. El capítulo 3 corresponde a argumentos por analogía. ¿Qué es un argumento por analogía? Es un tipo de razonamiento inductivo donde se utilizan algunas similitudes como base para inferir otra similitud que no es tan obvia. Vemos como Anthony nos dice que deben haber ciertas reglas para llevar a cabo un buen argumento. Vamos a hablar en este capítulo acerca de la regla 8, donde dice que los argumentos cortos se mejoran y se amplían añadiendo ejemplos a un argumento. Entonces vemos como Anthony va poniendo varios ejemplos acerca de los derechos de las mujeres, donde han habido ciertas batallas para que ellas puedan adquirir ciertos derechos. Entonces llegamos a la conclusión de que se requiere más de un ejemplo para llegar a una conclusión exacta. Como primer punto, vemos una excepción a la regla 8. Los argumentos por analogía pasan de un ejemplo a otro argumentando que debido a su similitud son semejantes en algo más específico. ¿Qué quiere decir esto? George Bush relaciona al presidente y su gobierno con un equipo de fútbol americano. ¿Por qué? Porque su éxito depende de la obediencia de sus integrantes. Adam Northwell también ejemplifica el descubrimiento de Italia con el que hizo Colón con América. Por tal pretensión, él dice que así como él descubrió América, él también pudo haber descubierto Italia, aun cuando estos dos lugares ya estaban habitados. Pasamos al siguiente punto, que es cómo evaluar un argumento por analogía. Como primer punto, vemos que la primera premisa formula una afirmación acerca del ejemplo utilizado como analogía. Es importante tener en cuenta la regla 3, que dice que la premisa necesariamente necesita ser verdadera. La segunda premisa afirma que el ejemplo de la primera premisa es similar al ejemplo con el que se saca una conclusión. Las analogías no necesitan que el ejemplo usado en la analogía sea igual al de la conclusión, porque las analogías solamente requieren similitudes relevantes. Vemos cómo se relaciona también un equipo de fútbol americano y una administración pública. Para establecer una analogía existente, con base a un creador, se infiere del orden y la belleza del mundo. Entonces vemos cómo existe un arquitecto o un creador, que en este caso es Dios, para el mundo, y se hace una similitud entre la casa y pues el mundo. Entonces más adelante Hume viene a oponerse a esta similitud diciendo que la casa es parte del mundo, en cambio el mundo no es parte de nada. Entonces no es similar de manera relevante. La casa tiene un creador, que en este caso es un arquitecto, y el universo o mundo tiene causas dentro de sí, es decir, es un argumento débil. Entonces así llegamos al capítulo 4, donde Weston nos dice que es necesario confiar en otros porque a veces no podemos saber las cosas por nosotros mismos. Un ejemplo de esto puede ser los productos, la vida en otros países o la vida de algún personaje antiguo. Entonces así nos presentan los argumentos por autoridad, donde Weston plantea una pequeña fórmula donde X es alguna persona u organización que debe saber lo que debe. Entonces, si X dice que Y, por lo tanto, Y es verdad. Un ejemplo de esto puede ser que Derechos Humanos dice que en Venezuela muchos de sus habitantes sufren de hambre y pobreza extrema. Por lo tanto, en Venezuela muchos de sus habitantes sufren de hambre y pobreza extrema porque Derechos Humanos lo dice. Entonces, si Derechos Humanos lo dice, es porque es verdad. Sin embargo, confiar en dichas personas o organizaciones no supone una línea de riesgo porque los productos puede que no hayan sido tomados adecuadamente o a nuestra manera de ver correctamente, y las fuentes históricas y organizaciones puedan tener prejuicios. Es decir, que la persona que diga que
de Derechos Humanos dijo eso, puede que no sea en realidad cierto. Entonces así llegamos a las claves de una buena argumentación según los criterios de una fuente de autoridad. En primer lugar, tenemos las fuentes deben ser citadas. Las afirmaciones que no pueden ser sustentadas deberán acudir a la referencia de fuentes apropiadas. Por ejemplo, aunque algunas afirmaciones son a simple vista innegables, como que hay desempleo en Colombia, no podemos dar una cifra exacta sin una fuente fiable. Entonces, las citas tienen dos propósitos. El primero es dar fiabilidad a una premisa y el segundo es permitir que el lector u oyente pueda encontrar esa información por sí mismo. Así llegamos a la segunda clave, que sería: ¿están bien informadas las fuentes? Las fuentes deben ser cualificadas para hacer las afirmaciones que realizan. Es decir, que si son cualificadas es porque tienen la información y formación necesarias. Por ejemplo, un médico está cualificado para hablar de medicina porque la ha estudiado y la ha ejercido. Cuando un argumento no queda claro de inmediato, entonces el argumento deberá desarrollar previamente el fundamento o la información de una autoridad. Así llegamos a otro ejemplo. En este caso vamos a hablar del índice de desempleo en Colombia. No podemos decir que el director del DANE afirma que el desempleo para el mes de marzo de 2020 ha aumentado. En cambio, podemos decir que para el mes de marzo de 2020, según las cifras del DANE, la tasa de desempleo del total nacional fue de 12,6%, presentando un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2019. Sin embargo, una autoridad no siempre está bien informada de lo que sucede. Por ejemplo, en este caso, los desempleados son los que realmente tienen la información, ya que el DANE puede estar sesgado por ciertas características de lo que es o no es el desempleo, pero en realidad solo el desempleado sabe cuándo lo está. Por último, es necesario desconfiar de autoridades que pretenden saber lo que de ninguna manera pueden saber. Por ejemplo, si un libro pretende haber sido escrito como si el autor hubiera sido una mosca sobre la pared de la habitación del presidente, es razonable suponer que se trata de un libro lleno de información no fidedigna, ya que el autor en realidad no es ni será una mosca que ha estado en la habitación del presidente. Así entonces llegamos a la siguiente clave, que se llama: ¿son imparciales las fuentes? Generalmente la verdad de las fuentes están sesgadas porque como nosotros nos inclinamos a decir la verdad tomando partido de lo que nos conviene, pero no nos sentimos motivados cuando los hechos van en contra de nosotros. Esto pasa también con las fuentes, por lo tanto las fuentes deben ser imparciales. Dichas fuentes suelen provenir de revistas independientes de consumidores y de departamentos estatales de verificación. Por ejemplo, no podemos creer plenamente cuando un comercial de una paleta nos dice que es deliciosa y que su precio con relación a la calidad es bajo. Sin embargo, cuando varios consumidores comunican que lo anterior es cierto, entonces podemos asegurar que en realidad la paleta es deliciosa y que su precio en realidad es bajo con relación a la calidad. Llegamos a la siguiente clave, que sería compruebe las fuentes. Aquí Weston nos dice que es importante comprobar que la cita que vayamos a utilizar está de acuerdo con otras personas u organizaciones imparciales y cualificadas. En caso de no ser así, puede que consultar solo una fuente no sea lo suficiente para afirmar lo que dice la cita, ¿vale? Entonces tenemos que tratar de buscar que otras fuentes estén de acuerdo con lo que dice la cita. Y así llegamos al final del capítulo, donde se ve la última clave, que se llama: los ataques personales no descalifican las fuentes. En este caso decimos que las autoridades solo pueden ser descalificadas en caso de que
1. No estén bien informadas. 2. No sean imparciales. 3. No estén en su mayoría de acuerdo con otras autoridades. De lo contrario, la fuente no deberá ser descalificada. Es decir, que si un habitante de Bogotá, originario del Cauca, basándose en fuentes fiables, dice que en dicho departamento matan muchos líderes sociales, nadie puede descalificarlo argumentando, por ejemplo, que él ya no vive en el Cauca y que por vivir en Bogotá no puede decir eso. Y así llegamos al fin del capítulo 4. Muchas gracias.